Bienvenidos huracanes y tormentas a un nuevo episodio de nuestro podcast Quítate la Máscara, que el día de hoy quiero empezar diciéndoles, como muchas de las ocasiones les he dicho, esta es una ocasión especial. Y es una ocasión especial porque nos hemos dado cuenta, mucha gente nos ha escrito, tanto en TikTok como en Facebook, como gente que se ha puesto en contacto directamente conmigo, y nos han preguntado cosas referente a la familia. Ha habido muchas familias que nos han dicho cosas, se han cuestionado cosas, nos han preguntado cómo poderle hacer con su hijo, cómo poderle hacer con su hija, con su esposo, con su hermano. Y el día de hoy quisimos darle un poquito otro enfoque. Y este nuevo enfoque que nosotros queremos darle es justamente que el día de hoy tratemos con la familia. Una parte importante de nuestro programa de recuperación es justamente el trabajar con la familia. Y quiero empezar con un comentario de una persona, nos escribió Aides Arellanes. Quiero leer la pregunta como tal o el comentario que nos hizo. Son muy importantes tus videos. Soy madre de familia y estas pláticas nos sirven de mucho, ya que gracias a su testimonio podemos ver puntos rojos en nuestros hijos adolescentes. El día de hoy me honra muchísimo el tener nada más y nada menos alguien que nos va a platicar la otra cara de la moneda. Usted es mamá de un adicto, sí. Usted le tocó ver la parte complicada de su hijo, sí. Y posteriormente le ha tocado ver la parte ya en la recuperación. Sí. Quisiera que por favor sea usted que se presentara con todo nuestro público, con todas esas tormentas que están allá viéndonos y que de repente pueden tener muchísimas dudas, ¿no? Sí. Quiero dejar bien claro algo, no es más que la opinión de las personas que venimos aquí que vamos a expresar. No hablamos en pro de nada, solamente nuestra opinión y nuestra experiencia. Por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Nayeli y soy mamá de un adicto. Ok, muchísimas gracias, antes que otra cosa, por haber hecho eco a la invitación, por haberse tomado el tiempo para venir. Yo sé perfectamente que no es nada sencillo. Yo sé que no es algo que sea como decir, ¿sabes qué? Voy a ir a echar plática con mis amigas, voy a ir a tomarme un café con ellas, sino que vamos a hablar de temas complicados y dolorosos. Sí. ¿Vale? Porque esta enfermedad justamente viene permeada de todo ese tipo de cosas. Cosas complicadas, cosas dolorosas, cosas que de repente pueden ser muy difíciles de entender. ¿Vale? Antes que otra cosa, quiero sí empezar con la misma pregunta que he hecho últimamente, de decirle, señora, ¿qué fue lo que la motivó a usted a venir a quitarse la máscara? Bueno, primero que nada, yo creo que lo que me motivó fue el hecho de la mala información que teníamos nosotros como papás, de los centros donde podían ayudar a nuestro hijo con el problema de adicciones. Ok. Eso es lo que usted la motivó para venir y darles una cara distinta de lo que ustedes han encontrado. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como usted bien sabe, nosotros se trata de que nos quitemos la máscara, y vamos a hacerlo tal cual. Ahora sí, nuevamente con ustedes, la señora Nayeli, su amigo el huracán. Vamos a hablar justamente de esta parte muy complicada en un momento. Hoy yo tengo muy claro una cosa, por mi experiencia familiar y por la experiencia de muchas otras familias que a mí me ha tocado platicar con ellas. Si bien es cierto que a mí como adicto hay un tiempo que transcurre, ya que se detectó, ya que yo veo que tengo un problema, pasa un buen de tiempo a veces en que yo pueda darme cuenta y aceptar que tengo ese problema. En la familia pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Llega un punto en el que la negación de tener un hijo enfermo, porque obviamente, y esta parte es bien complicada, a toda la banda que nos está viendo, es bien complicada el empezar por ahí. Tenemos una sociedad de competencia y de pose que dice que quien tiene un hijo adicto fue un mal padre. Y entonces, he ahí el primer golpe al que se van a enfrentar. ¿Cómo comenzó el ruido, en este caso, en su casa,
referente a un tema de adicción o de un tema de consumo de drogas? Fue bien complicado darnos cuenta realmente de la adicción que tenía mi hijo, porque estaba muy pequeño cuando él empezó a consumir drogas. Okay. Entonces lo relacionábamos al principio con el cambio de actitud que tienes como adolescente. Okay. Que no quieres hablar con el papá, no quieres hablar con la mamá, empiezas a lo mejor hasta bajarte calificaciones, o sea, algo como muy normal, ¿no? Lo veíamos muy normal. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de las actitudes ya más fuertes, cuando él ya era un consumidor de drogas potente, o sea, fuerte. Ya no era como las 2 fumadas, las 3, o sea, ya era un drogadicto. Ok. Aquí yo quiero hacer la primera intervención de preguntarle a usted. Esto que usted me está diciendo, a mí me hace pensar que en algún punto lo vieron como normal. Como parte de esos cambios, ¿no? Como de esa rebeldía, de decir, bueno, está creciendo y es parte de lo que va a vivir. Así es. No se criminalizaba, no se... No, porque no nos habíamos dado cuenta que consumía drogas. O sea, hubo un antes de que nos diéramos cuenta, porque además, como papá, como mamá, te pones una venda en los ojos y dices, a mí no me está pasando esto. Porque tú crees que llevas a tus hijos como por el buen camino y que les has enseñado y que has hablado con ellos y que, etcétera, ¿no? Obviamente el círculo social con el que él estaba relacionándose en ese momento, pues no era el adecuado, pero tampoco podíamos decirle, te prohíbo que te juntes con fulanito, con peranganito, con quien sea. Okay. Entonces, antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que él tenía un consumo de drogas, era como la parte, esta negación que te digo de no, o sea, es normal, ¿no? Ya cuando nos dimos cuenta de que estaba consumiendo, empezamos a caer como es que a lo mejor por eso entonces era así, es que a lo mejor por eso tenía estas actitudes, a lo mejor por esto nos contestaba mal, a lo mejor, entonces ya no eran las actitudes de un adolescente normal, ya pensábamos que era porque consumía drogas desde hacía 2 años atrás. Ok, aquí hay algo bien importante. En algún punto yo platicando con un profesional en cuestiones de adicciones, me decía, si para un adicto se tarda de 6 meses a 1 año a partir de que empieza a ver las consecuencias para reconocer su enfermedad, las familias tardan entre 6 meses y 2 años y medio en reconocer que se tiene un familiar que tiene una enfermedad. Así es. ¿Cuál es la creencia que en algún momento usted tuvo referente a este tema, referente al consumo de drogas? Nosotros siempre, yo siempre he tenido claro que no es bueno, o sea, o que está mal consumir drogas, porque sí he leído y he visto que sí tienen afectaciones en el cerebro, físicas, claro, en los órganos, ¿no? Vaya. Entonces sí, para mí era como, no pueden hacerlo, no deben hacerlo porque les puede afectar, y si les afecta el cerebro, pues yo creo que es lo peor que te puede afectar, porque puedes quedar mal de la cabeza. Claro. Y no solo por la enfermedad, sino un problema grave de la cabeza. Sí, entonces se tiene esa idea. A partir de que empieza el cosquilleo, yo cuando me refiero al cosquilleo, yo lo he platicado, por ejemplo, en mi experiencia. En la secundaria, a mi mamá le mandaron llamar un día, porque me encontraron marihuana en cigarros y así. Entonces, mi mamá lo primero que hizo fue decir, o sea, se puso a llorar en el momento, me regañó, pero casi inmediatamente después no mamá, esa no era mía, ¿no? Y banda, perdón, pero las primeras mentiras al respecto es de un amigo. Me la dieron a guardar. Sí, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo es para usted o cómo fue para usted esos primeros descubrimientos de cositas raras? Para mí fue bien complicado porque además
Yo en mi adolescencia tuve muchos amigos que consumían marihuana, cocaína, o no sé qué más. Sí. Pero realmente yo no me fijaba cómo era su actitud después de la droga. O sea, más bien, cuando yo llegaba a estar con ellos y ellos estaban drogados, mi temor era que los agarrara la policía y que me fueran a llevar a mí también, ¿no? Okay. Entonces, yo no me fijaba en los ojos, yo no me fijaba en esas cosas. Entonces, cuando mi hijo empieza a consumir, yo no me fijaba en sus ojos, o sea, sí me fijaba, pero decía yo lo veo normal, ¿no? Cuando un día le encuentro una pipa, entonces yo ignorantemente le digo, ¿qué es esto y para qué sirve, no? Y es un salero, ma. No. Sí, ¿no? No, me dijo que era de un amigo y que era para fumar tabaco. Okay. Y entonces yo me quedé así como, ajá, o sea, sí, no sé, pero tampoco es para tanta mi ignorancia, ¿no? Así como de, a ver, sí no sé bien, pero sé que me estás mintiendo. Sí, entonces, siguiente paso, fui a un lugar donde, por ahí por donde vivimos, venden de esas pipas para... Okay. Entonces voy y le digo, ¿para qué es esto? Esta, específicamente. Y entonces el señor me dice, no, para fumar marihuana. Dije, sí, no estaba tan perdida. Ahí. En ese punto, ¿cuál fue la sensación que llegó a usted? ¿La emoción o esta parte? Fueron sentimientos encontrados entre Okay. coraje y ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a enfrentar a este problema fuerte que en mi familia no había habido? No de drogas. Uh-huh. Nadie en mi familia había ido a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces decía yo, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Pues, o sea, yo sola, claro, ¿no? Porque yo sola, ¿cómo vamos a enfrentar este problema, ¿no? ¿A dónde lo llevo? Porque además oyes que las granjas son malas, que los anexos también, que los maltratan, que les pegan, que no les dan de comer, y finalmente es mi hijo. Y yo no quiero que lo maltraten. Yo creo que aquí empieza justamente esa parte donde se habla del demasiado amor, ¿no? Ajá. El demasiado, dicen ustedes, bueno, la gente aquí en el grupo dicen, es enfermedad. Y en demasiado amor es un amor enfermo. Eso. Dentro de ese amor enfermo, o se descuida al abandono o se sobreprotege. No hay un intermedio. No. Entonces, en este caso, su hijo, el que consume drogas o que consumía drogas, ¿es el mayor, es el más chico? Es el mayor. Ojo, aquí también estamos enfrentando otra situación. Así es. Porque entonces va a ser el ejemplo de los demás. Así es. ¿No? Qué complicado es en este caso para usted, porque hizo mención de algo. Enfrentarme a esto sola. ¿Por qué sabía usted que lo iba a hacer sola? Bueno, porque yo no sabía, en ese momento yo no sabía cómo iba a reaccionar su papá. Ok. ¿No? Y cómo iba a reaccionar toda mi familia. O sea, mis papás, la mamá de él, o sea, yo no sabía cómo... Y a mí me dolió, o sea, fue algo que cuando yo me di cuenta que él estaba consumiendo drogas, a mí fue algo que me dolió mucho. O sea, más que coraje o más que otro sentimiento, fue dolor. O sea, fue un... ¿Por qué está consumiendo drogas? O sea, sí, no teníamos una vida o no tenemos una vida lujosa, no. Pero en ese momento estábamos bien. No nos faltaba mucho. Uh-huh. Sí, claro, porque es justamente esa pregunta, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué? Y dentro de esos porqués surgen un buen de cosas. Muchísimas. O sea, surgen sí, fui mala madre, si fue mal padre, si somos malos padres, si somos un mal ejemplo, o sea, empiezas a cuestionarte qué es lo que tú hiciste mal. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque me está haciendo eso a mí, porque yo conozco mamás que sí, es que ¿por qué me hace esto a mí? No, eso no me lo estaba haciendo a mí, se lo estaba haciendo a él, y eso era lo que a mí me dolía. Okay. ¿Por qué él se estaba haciendo eso si sabe
que es malo. Si sabe qué tan malo puede llegar a ser. Porque además algo que tienen los drogadictos es que leen. Bueno, algunos, porque hay uno que otro que se hace pendejo y que dice, sí. No, yo no quiero leer, no quiero escuela. Sí, bueno, pero hay quienes sí necesitan la lectura o sí necesitan informarse para poder enfrentar a los papás. ¿Por qué te estás drogando? ¿Por qué estás fumando marihuana? Ay, porque es buenísima para la salud. No, espérame. ¿Cómo es buena para ay, ¿por qué los enfermos de cáncer? Bueno, los enfermos de cáncer es otra cosa. Tú no estás enfermo de cáncer. Tú estás completamente sano. Bueno. Hoy. ¿No? Sí, claro. Y es justamente en aras de querer defender el consumo, ¿no? Sí, claro. Mucha banda es justamente lo que hemos hecho para poder justificar. A mí hubo una ocasión que una persona dentro de este ambiente hacía como preguntas al aire, ¿no? Justamente en una junta de familia. En una junta de familia abierta a toda la comunidad que iba a visitar a sus enfermos, dice, ¿quién está a favor de la legalización de la marihuana? Y se levantaron como 25 manos, Y de repente, ok, entonces ¿ustedes están de acuerdo en que sus hijos fumen marihuana? No. Y es justamente eso, ¿no? Todos podríamos decir, no, que sí, que está chido, que no, espérame. Todos pueden opinar que están a favor del aborto, pero no quieres que alguien de tu familia aborte. Todos están a favor del matrimonio entre homosexuales, pero generalmente no quieres que ese tema te toque a ti. Y en este caso de la adicción es exactamente lo mismo. Puedes observar y muchas veces esto que voy a decir, ojalá que no sea tan espinoso. Algo dijo usted. Empieza a sentirse cuestionada de usted misma hacia usted misma. ¿En qué fallé? Y empiezan los sentimientos de culpa, y es a través de los sentimientos de culpa que un adicto como yo puede hacer un desmadre y manipular a placer, ¿no? Tú no estuviste conmigo, tú te tienes que estar trabajando, ¿sí? Tú nunca sabes, o sea, porque yo fui ese niño, Sí. Tú no sabes quién es mi mejor amigo, ¿no? Mi color favorito. Ojo. ¿No? Entonces, eso empezó a pasar. Sí. El consumo, empezaron los cuestionamientos con usted. Sí. ¿Por qué lo hace? ¿En qué he fallado? ¿De ahí qué derivó? De ahí deriva al ya verlo. O sea, ya verlo. O sea, ya teníamos a lo mejor lo está haciendo, ¿no? Porque traía la pipa. Ok, podemos empezar como con esta parte de que un foco rojo es cuando hay parafernalia, cuando hay instrumentos que son no adecuados, como un cigarro y un encendedor. Exactamente, ¿no? Sí. Ok. O sea, ya de ahí los focos rojos son, bueno, yo creo que sí, ese. Sí, cuando están en la escuela y bajan de calificaciones, también es un foco rojo. Okay. O cuando empiezan a no querer faltar a la escuela. O sea, cuando antes yo les decía, ¿no? Ay, hoy no vayan porque nos vamos a quedar aquí a ver películas. Ajá. Sí, y de repente, no, yo sí quiero ir, y yo sí quiero ir, yo sí quiero ir. Así como, o sea, porque hace una semana no quería ir y ahora sí quiere ir tan... Claro. Y no quiere faltar ni el último día de la escuela. Qué curioso que ahorita que usted lo dice, yo lo primero que hago es identificarme a mí, porque eso es algo que yo no hubiera pensado, Y digo, no lo hubiera pensado con esta visión, porque sí, cuando yo estaba en la escuela, cuando iba bien, había veces que yo decía, no quiero ir, pero cuando ya empecé a torcerme, no puedo faltar, ¿no? Y menos un viernes, que son los días de fiesta. Exacto. Ok. Exacto. De ahí empieza usted a ponerle un poco más de atención. Sí, le empezamos a poner un poco más de atención y nos mandaba a dormir temprano. O sea, ¿por qué se duermen tan tarde? Mi esposo y yo, pues porque queremos ver la película, porque mi papá se mete a bañar después de las 12 de la noche. Pues porque es a la hora que a él se le da la gana de bañarse. No, dile a mi papá que se empiece a bañar más temprano. Ok. Y entonces yo le comento a mi esposo esto, ¿no? Le digo, oye, dice Benjamín que te metas a bañar más temprano. Y el otro así de, sí, pues, bien, ¿no? O sea, yo me voy a bañar a la hora que yo quiera bañar. Ok. Y pues sí, ¿no? O sea, está bien. Y entonces un día le digo, cuando te salgas a bañar, ve qué está haciendo. Ok. Yo me metí a mi recámara, él se sale de bañar.
y por el orificio de la puerta se asoma y lo ve con una manzana. Ojo, papás, no compren manzanas, no es cierto. Con una manzana y la ve que le está haciendo así como... Pero la manzana estaba completa. Ok. Lo que él no veía era que tenía un orificio por Sí. donde había metido Un cigarro de marihuana. cigarro de marihuana y así se lo estaba fumando para que el olor no fuera tan intenso. Ok. Y entonces entra a mi recámara y me dice, algo está haciendo con una manzana. Y yo dije, algo como, ¿qué está haciendo con todo? Yo me puedo imaginar muchas cosas. Sí. Y me dice, no, es que le está haciendo como así. Y entonces me levanto y vamos a enfrentarlo. Ok, creo que aquí es un punto muy importante. ¿Qué sucede en ese momento de tener que enfrentarse a una situación que no conoce y que obviamente trae por consecuencia mucho dolor? Fue muy difícil. O sea, me quedé parada en la puerta, no sé, en fracción de segundos. No sabía si quería entrar o no quería entrar. O sea, ya a quitarme la venda de los ojos. Sí, claro. O sea, ya me la habían quitado con las cosas que yo empezaba a ver que encontraba, ¿no? Le esculcábamos la mochila cuando él no estaba o cuando estaba bañando para ver qué traía. Okay. Y sí, efectivamente una vez también encontré marihuana. Okay. Entonces, eso fue en tercero de secundaria. Él estaba en tercero de secundaria cuando empezamos con estos rollos. Entonces entramos al cuarto y se nos queda viendo así con cara de... Yo no fui, la casa olía raro y entonces sí le dije, oye Benjamín, o sea... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Están tus hermanos en el otro cuarto. O sea, tantita consideración a las demás personas que vivimos aquí que no consumimos nada, ¿no? Y entonces se me queda viendo así y se pone a llorar. Yo también me pongo a llorar y la verdad es que sí, en ese momento nos agarró como en shock porque no sabíamos qué hacer. O sea, ya teníamos el problema, o sea, ya habíamos encontrado las cosas, pero no lo habíamos visto. Y nosotros lo que queríamos era eso, o sea, tener como parece que los pelos del gato en la mano para poder enfrentar. Sí, la certeza como tal de que está sucediendo en casa. En casa. Okay. Entonces... nos dice que no, que se siente muy mal y que ya no lo va a hacer y que, bueno, pasó como un mes que al menos en la casa no lo hacía, pero en ese mes su comportamiento cambió mucho, porque llegaba a la casa y así como llegaba con su mochila y así agachado como perrito sin dueño y se metía a su recámara a esconder su mochila. Entonces yo empecé a buscar, pues ayuda, ¿no? O sea, a ver a dónde puedo llevarlo. Y me dicen que lo lleve a un centro de integración juvenil. Okay. Entonces vamos al centro de integración juvenil como al mes. Y ahí empieza nuestro trajín en esta... Sí, el peregrinar de estar buscando, ¿no? De estar buscando para que... Pero sí fue muy difícil, fue muy difícil el enfrentarlo. Cuando pasa la prepa, nos mandan a llamar porque traía un estuche de dulces de menta que venden de metal. Y la criatura estaba haciendo polvo o algo. Okay. Nos mandan llamar a la escuela, va mi esposo a la escuela. Y le dicen, es que le encontramos esto, y se lo da. Y él nada bruto, nos dice, eran de los dulces, era el polvito que le quedaba de los dulces. Y yo así dije, no, un antidoping para ver qué. Aparte yo fue lo que pensé y nos lo exigieron en la escuela, en donde él estaba. Entonces vamos, le hacemos el antidoping. Y yo pensé que iba a salir positivo en marihuana y pues salió positivo en cocaína. En cocaína. Entonces llego con el antidoping a la casa y no se lo aventé porque Dios es grande, pero sí le dije, oye, o sea, aquí dice que sí y tú sigues negándolo, o sea, ya algo tenemos que hacer porque tienes que salir de ahí. Entonces voy al centro de integración juvenil, lo llevo y empezamos a ir y empezábamos bien.
O sea, al principio estaba bien y todo. La cuestión ahí es que cuando entran al psiquiatra, con el psiquiatra, entra la mamá, porque era menor de edad. Entonces entra la mamá con él y él no decía toda la verdad, porque estaba la mamá. Claro. ¿No? Porque estaba yo. Entonces él empieza a mentir. Y a mentir, y a mentir, y a mentir. Y un día me dice, ya no quiero ir. Y ya no quiero ir, y ya no quiero ir, y ya no quiero ir. Andaba con una niña. Y ella me dice, después de un tiempo, me dice, es que cada vez está peor. O sea, sigue igual y no la quiere dejar. Y eran enfrentamientos, y eran peleas. Y llegaba a la casa alcohólico y drogado. Feo. Y llegó un momento en el que yo pensé que sí me iba a pegar. Okay. O sea, yo ¿En algún punto se tornó violento? No, pero ese día en especial había discutido con la novia, me parece, o sea, más por lo que recuerdo, y él estaba muy enojado. Entonces llegó a la casa enojado con la novia, y con la novia, pues, y empiezan a discutir, empezamos a discutir él y yo, me empieza a gritar, y se me pone así de frente. Él es un poco más alto que yo, entonces se me pone así de frente y cerquita y con su cara de enojo y de estoy que me lleva la chingada. Y entonces yo lo único que hago es agarrarle las manos y decirle, cálmate, o sea, cálmate por favor, porque así no vamos a solucionar nada. Da un paso para atrás, entra mi esposo y le dice, ya hijo, cálmate, que no sé qué, no, tú no me hables. Y fueron dos veces las que se me puso así agresivo. Realmente él era muy pasivo. O sea, era un drogadicto muy pasivo, muy pasivo. Y qué importante es el poder justamente observar esos cambios de conducta y todos esos foquitos, ¿no? Que de repente van en escala ascendente. Primero fue esto, después encontré esto, corroboré con este papelito que dice, ¿sabes qué? Si hay un tema. Y creo que... ¿Qué edad tenía él en ese tiempo? Ahí tenía 17. 17 años, ya con un tema de consumo, ya con un doping positivo a consumo y con la idea de, bueno, en este caso usted se informó, lo llevan al centro de integración y de repente, de un día para otro, estos cambios de humor, estos cambios de conducta, decir, no, ya no quiero, son indicativos de ciertas cosas. Claro. Para todo esto, ¿qué pasaba por su mente? En este caso con usted perfectamente, que usted lo pueda identificar, decir, ¿sabes qué? Dolor, tristeza, angustia, miedo, desesperación, lo que sea. Todo. Miedo, mucho miedo de que le pasara algo. Mucha angustia, mucha desesperación, y culpa. O sea, también en mucha parte había culpa por todo lo que habíamos vivido. Pero sí, miedo. ¿Miedo a qué? Yo en lo personal, miedo a que se muriera. Ok. A que en un pasón se quedara ahí y yo ya no iba a saber dónde encontrar a mi hijo. Okay. Y luego llegó el miedo a cuando empecé a ver qué era lo que pasaba, por qué pasaba y demás. Miedo a que se afectara el cerebro, o sea, a que quedara mal de la cabeza. De por sí, o sea, ya hay muchas enfermedades mentales, ¿no? Y todavía que esto les haga más daño, o sea, sí decía yo, ya tenemos pedos mentales todos. Él tiene los suyos. Claro. Y todavía le está echando más. O sea, sí decía yo, no va a poder con esto. ¿Cómo, o sea, cuál fue el paso siguiente después de que se negó a acudir al centro de integración? El paso siguiente fue buscar otra opción. Entonces empecé con algunas amistades muy cercanas. Porque aquí hay dos cosas. Una, o te da pena
o no sabes cómo decir las cosas. Yo no sabía cómo decir las cosas. Ok. O sea, yo decía, ¿qué llego y le digo a mi amiga? O sea, se está drogando y no, o sea, ¿y qué me va a decir? Y obviamente piensas en él, me va a juzgar o me va a empezar a decir. Yo por eso no se lo quise decir a mi familia, ¿eh? Digo, es muy punto muy personal. Claro. Pero yo a mi familia, por eso no se lo quería decir. Porque mi familia muchas veces, en vez de buscar una solución o darte una palabra de consuelo de, es que tú tuviste la culpa porque te casaste, porque te hiciste, porque viraste, porque... Y esta es una parte como colateral dentro de los daños que como adicto yo puedo tener para con mi familia. Yo esto lo he platicado en más de una ocasión que he trabajado con familias, que les digo, ¿sabes qué? Nosotros como adictos no somos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los daños. Yo le voy a decir algo. Hubo un momento en el que yo vi a mi familia irse fragmentando poco a poco. ¿Por qué? Porque entonces estaban las decisiones divididas entre mi papá y mi mamá. Mi papá decía, es que ¿cómo lo vamos a dejar en la calle? Y mi mamá me decía, no, así no puedes estar en la casa. Pero, y esto es como muy importante, la familia se empezaba a avergonzar de esta enfermedad que yo tengo. Y cuando digo que se empezaba a avergonzar, porque no había que yo quisiera, sino era más negado, era más de que no, yo me voy a aferrar. Y ellos a su vez se empezaban a alejar de sus familias, mi mamá de su familia, mi papá de su familia, porque entonces en las pláticas en casa, en las pláticas familiares, cuando preguntaban por mí, pues era de, ¿cómo anda? Y justamente esa misma mueca que acaba de hacer usted, yo la vi muchas veces en mi mamá, de entre desolación y tristeza, con mucho coraje y culpa, ¿no? Y digo con mucho coraje y culpa porque se conjuga todo tan feo que el simple hecho de que te pregunten, en el caso de mi mamá, oye, ¿y cómo está Gustavo? De repente eran ganas de llorar, de repente era el terminar llorando desconsoladamente, de repente era de, no, pues está bien, y empezar a mentir. ¿Cómo le tocó a usted? Fíjate que en ese sentido, yo creo que no nos fue tan feo, por decirlo de alguna manera, porque él seguía yendo a casa de mis papás. Ok. O sea, nuestro círculo social después de nosotros son mis papás. Ok. Entonces él no dejaba de ir, pero no dejaba de consumir estando en casa de mis papás. Se iba al patio de atrás, pero nadie decía nada. O sea, nadie decía, oye, fíjate que lo veo raro. Ya cuando ya estaba, pero ya, o sea, ya te estoy hablando de cuando ya estaba yo buscando otra opción para ayudarlo, fue cuando mi mamá un día porque él traía siempre una cangurera y la traía como... Cuidando. Así, o sea, aquí, que no me la agarren y que no la vean y no la abran, obviamente. Entonces yo sí le decía, oye, vamos a casa de tus abuelos, no chingues, ahí no. O sea, yo ya lo sé, tu papá ya lo sabe, ya lo hiciste hasta enfrente de tus hermanos. O sea, ya no quiero. No quieres ir, no vayas. Pero no consumas en casa de tus abuelos. No, que sí, que no sé qué. Llevaba su cangurera y mi mamá le dice, bueno, ¿y qué tanto traes ahí? Y el otro así, esa misma cara. Nada, se abrió los ojos así como... ¿Toing? No, nada, pues mis cigarros y mi encendedor y mi gancho, aguja, mi gancho para tejerme las rastas. Y entonces, ese día dije, no, o sea, ya. Porque además yo ya lo veía cada vez más mal, anémicamente, físicamente, y ya está sin ganas de seguir viviendo. Esa es una realidad. Eso es como la parte más complicada, ¿no? Cuando se empieza a tocar ese hilito, porque, digo, dentro del consumo de tantas y tantas cosas, hay quien a través de echar un trago dice, ¿sabes qué? Pues eso es socialmente aceptado, ¿no? En muchas familias, el 24 de diciembre, el 10 de mayo, el Día del Padre, el día de tu cumpleaños,
hay festejos y comúnmente nosotros, bueno, al menos en la familia, en los festejos que hubieran en la familia, siempre había alcohol. Y eso no hay tanto tema. No. Pero el hablar de drogas, Sí. pues, se tolera un hijo borracho, Ajá. pero no un hijo grifo. Ajá. ¿No? La neta, Sí, así como sí, sea. Sí. Entonces es vergonzoso. Sí. Y cuando digo que es vergonzoso, porque pues también no quiere uno aceptar, no quiere uno ver esa parte de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. En el caso específico de usted, yo le quiero preguntar en esta parte de decirle, ¿hubo en algún momento en el que usted dijera, ¿sabes qué? Bueno, porque ahorita dijo algo referente a que, bueno, ya lo sabemos nosotros, ya lo sabe tu papá, ya lo sé yo, ya está enfrente de tus hermanos. ¿Llegó un momento en el que usted pudo haber dicho, bueno, está bien ya, que fume aquí? No. Ok. No, la verdad no. O sea, no. Para nosotros era igual una lucha constante de no lo hagas aquí, esto no. De repente llegó a ser 1 o 2 reuniones en la casa con alcohol. Uh-huh. Y ya cuando estaba pasado de copas, entonces era cuando le empezaba a platicar a los hermanos. Okay. Se acercaba a ellos y en la parte que la verdad es que yo creo que no me tocó tan duro, tan difícil la situación, en vez de decirles, yo te enseño, pregúntame a mí, acércate a mí, para que yo te diga cómo, yo te enseño cómo, no, o sea, al contrario. Entonces, él les decía, yo no quiero que tú pases por esto. Okay. Yo no quiero que tú aprendas a hacer esto. Yo no quiero que tú llegues a estar así como estoy yo ahorita hasta las chanclas. O sea, fue un adicto relativamente consciente. No, y justamente nosotros nos hemos distinguido, la experiencia que yo tengo de trabajar con adictos nos hemos distinguido porque hay mucha nobleza, ¿no? Generalmente con la familia, esta parte que usted acaba de decir, cuando bueno, al menos yo cuando me empedaba, salen esos sentimientos, ¿no? De protector, de decir, yo no quiero lo que acaba de decir, yo no quiero que tú pases por esto. Pero al mismo tiempo, no cheque el audio con el video, No. de que el video dice, yo quiero fumar marihuana, pero no lo hagas tú, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve un pinche rompecabezas, decir, güey, ¿por qué les estás diciendo esto y tú estás haciendo esto otro? No, y nos trataba de convencer a nosotros. O sea, no, a los hermanos no. Ellos no podían consumir, ellos no quiere, hasta la fecha no quiere que ellos caigan en lo que él ha caído, porque él lo dice, ¿no? Para mí no ha sido fácil, ha sido muy doloroso todo lo que he vivido. El proceso, claro. Antes de ser de estar en recuperación. Pero a nosotros sí nos quería convencer. O sea, me decía, mamá, tú sí deberías echarte tus 3 toquecitos de marihuana para que te relajes. Y yo decía, yo no necesito relajarme con eso, a mí no me estoy dando lata, me estoy chingando. ¿Qué locura, ¿no? Y a su papá también. Yo le decía, yo te voy a enseñar. Y el otro, bueno, se ponía, ya sabes, se paraba de pestañas. No, ¿cómo vas a enseñar? Que no sé qué, que... O sea, empezaban ahí los piques, ¿no? De está loco, o sea, ya se le botaron las canicas. Claro. Y entonces empezaban con es que es medicinal. O sea, cuando lo haces así, de 3 toquecitos, un churrito, es medicinal. O sea, ¿cuál es el problema? No te va a hacer daño. Y nosotros así de, ¡no, te estás viendo! O sea, por favor. De esta parte que pudiera ser hasta cierto punto risible, digo, tras la experiencia y tras el ver que ahora ya no está en consumo, resulta un tanto risible. Sí, claro. Pero vamos al punto complicado, al punto más álgido quizá. Yo recuerdo perfectamente haberla recibido cuando fue con nosotros. ¿Qué tan complicado fue que usted llegara a tocar la puerta de una casa en ese momento? Fue muy complicado porque aproximadamente 1 semana antes de ir a tocar esa puerta, yo me entero que mi hijo ya había tenido 2 intentos de suicidio. Uno, y creo que fue él, o sea, no me enteré bien, pero uno había sido él solo y el otro fue estando con la novia. Se van a un viaje
regresan y él regresa con marcas aquí en la... Tienen una relación ya muy tóxica para mi punto de vista. Sí. Ya muy dañada. Entonces de repente sí se llegaban a pelear y agredir ambos. Uh-huh. Entonces ella me dice, no, es que yo nos discutimos y lo agarré así del cuello. O estábamos jugando y lo rasguñé. Pero yo le veía las marcas y decía, esto no es un rasguño. O sea, yo no sé cómo sea un suicidio uh-huh. con una soga. Pero decía, eso no es un rasguño. O sea, la marca está demasiado larga para haber sido un rasguño. Y yo le veía las uñas, ¿no? Así volteaba así como analizando las cosas. Y decía yo, se me va a suicidar. Aparte, eso había sido, creo que en abril, o sea, de un año antes. Ok. Y yo me entero en marzo de un año después. Okay. Casi un año después. Casi un año después. Y entonces dije, no, yo necesito ayuda. Entonces, hablo con una amiga que yo no sabía que su esposo, bueno, su pareja, estaba en Alcohólicos Anónimos. Y ella me dice, oye, mira, o sea, yo ya mal, yo ya estaba muy mal. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo ayudarlo, ya lo había yo llevado a un centro de integración, estaba yo buscando la ayuda de una psicóloga especialista en adicciones. No tenía mucho que habíamos salido del centro de integración juvenil y ella me va a ver a mi casa, pero me encontró ya en crisis. Yo había pasado un embarazo, porque tuve un embarazo horrible, porque justo en el temblor del 17 se me desaparece Benjamín. Se me desaparece mucho tiempo y yo no sabía si le había caído un edificio encima, si estaba drogado en algún lado, o qué estaba pasando con él. Entonces yo ya estaba así de ya no quiero. Ya no quiero que él siga pasando por esto, pero yo ya no quiero pasar por esto. Okay. Y ya no sé qué hacer. O sea, ya tiro la toalla. O sea, yo había hablado con él, ya había hablado con su papá, ya había hablado con él, pues, algunas personas y pues no, o sea, no veíamos la salida. Ella me habla de Charlie, específicamente así, me dijo, ve, háblale a Charlie, mira, él está en un grupo de AA, él lo va a ayudar. Y yo decía, pues, ¿quién es ese Charlie? ¿No? O sea... Y me da un número de teléfono. Y yo marco a ese número de teléfono, te digo, aproximadamente 1 semana, 2 semanas antes de ya ir. Y me dice la persona que me contestó que fuera yo a los grupos de familia que habían en ese lugar. Para mi mala suerte o para, no sé, el día que voy a la cita del grupo de familia, pues no hubo junta de familia. Y entonces me regreso a mi casa arrastrando mi cobija y mis ganas de seguir ayudando a mi hijo. Y 1 semana después me habla Benjamín. Me dice, mamá, ya no puedo, ya no quiero, necesito ayuda y ayúdame. Y yo así, ¿de dónde estás? No, pues que está al lado. Ahí voy por él. Y cuando llego y lo veo, dije... No lo puedo dejar solo porque se va a suicidar. O sea, de verdad, ya está en un punto en el que o cae en las drogas y se pierde más, o se suicida. O sea, ya sabiendo que había tenido intentos de suicidio. Y entonces le hablo a la persona encargada o al teléfono que me habían dado y le digo, ¿sabes qué? Tuve este problema con mi hijo, así. ¿Qué hago? A las 6 llego y estás ahí tú a las 6 con él. Dije, pues a las 6 llego. Yo no, de verdad, él no me cree, pero de verdad yo no sabía a dónde lo estaba llevando. O sea, yo quería hablar con Charlie para que él me dijera cómo podía yo ayudar a mi hijo, qué hacer con mi hijo. Y creo que esa es la pregunta que mucha gente, por ejemplo, de gente que nos está viendo, tiene justamente ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer en caso de que yo sepa que mi hijo está consumiendo? ¿Qué puedo hacer en caso de que yo me dé cuenta? ¿Qué puedo hacer? Y aquí hay algo muy importante. De repente...
usted dijo algo muy importante referente a esa crisis. Llega un punto en el que le dice, ya no puedo. Y si hay algo que nosotros tenemos como muy, muy bien ubicado, es en el momento en el que yo reconozco que ya no puedo, empieza a suceder lo demás. Y eso otro no tiene que ver ni con él, ni con usted, ni con Charlie. Y digo, estoy mencionando nombres que pueden ser otros, ¿no? Sí. Empieza a suceder lo que nosotros a veces no explicamos y que no necesita grandes explicaciones. Porque generalmente la gente que nos pregunta es la gente que ya se está dando cuenta que empieza a haber problemas en casa. La gente que nos está preguntando a dónde lo puedo llevar, la gente que nos está preguntando qué le debo decir, la gente que nos está diciendo cómo lo puedo ayudar, ¿no? Primero hay que tener bien claro si está dispuesto o dispuesta a recibir esa ayuda. ¿Por qué? En el momento en el que no están dispuestos, es muy complicado. Ojo, no quiero decir que no pueda funcionar, ¿eh? Hay internamientos que son involuntarios y que derivado de eso ha habido gente que ha salido y no vuelve a consumir. Sí, pero las probabilidades son... También hay personas que solo el grupo, van a un grupo de alcohólicos anónimos y eso los ayuda. Ajá, en una sesión. Digo, yo no estoy en contra, yo siempre lo he mencionado aquí. Hay grupos de cuarto y quinto paso que se los llevan a la Pitufia Aldea. Hay grupos de hora y media que van a su junta de 1 hora y media, salen y no consumen. Pero en este caso, y es algo que yo he mencionado, muchísimas ocasiones. Actualmente las drogas nos están arrebatando la juventud. Y yo hablo por mí, ¿eh? Nos están arrebatando la juventud en que ya no es lo mismo. Ya las drogas rápido nos destrozan. ¿Por qué combinamos drogas? ¿Por qué queremos drogas nuevas? ¿Por qué queremos drogas más duras? ¿Por qué queremos llegar a unos puntos más altos de consumo? Y eso obviamente en algún punto genera la parte complicada. Llega usted a las 6 de la tarde. Llego a las 6 de la tarde, toco la puerta, me abre alguien, no me acuerdo quién. La verdad es que sí tengo muchos recuerdos de lo que pasó, pero otros no los tengo tan claros. Me abren la puerta, pasamos. Y pasamos a hablar con una persona. Uh-huh. Y ella nos empieza a decir que el consumo de Benjamín y que ella está muy mal y que no sé qué. Y le dicen a él, tienes 2 opciones. Te quedas internado aquí 3 meses o te vas al San Bernardino, pero ahí solo te van a ayudar con un problema. Aquí te vamos a ayudar con los 2. Con el problema emocional y psiquiátrico que tienes y con las drogas. Y entonces él me voltea a ver así con cara de ¿a dónde me trajiste? Y yo lo volteo a ver así con cara de yo tampoco sabía, pero ya ni modo. Ya estamos aquí. Pero yo en ese momento sí pensé, dije, se queda. O sea, ya no hay más opciones. Yo lo único que quería era salvarle la vida a mi hijo. O sea, yo honestamente lo único que quería era salvarle la vida y que se diera cuenta o que vea que no necesitan las drogas para ser feliz, que no necesita el alcohol para sentirse alegre. O sea, podemos estar bien sin el consumo de todas esas cosas. Y entonces él me volteó a ver así con cara de ay, mamá, el gato de Cher, que puso ojos así, cara de triste, y yo, pues tú qué decides, ¿te vas al San Bernardino o te quedas aquí? O sea, ya no fue, en ese momento estaba yo muy firme en mi decisión, dije ya, cuésteme lo que me cueste, yo necesito ayudar. Y se queda, o sea, bueno, se va a hablar con alguien, me dejan a mí hablando con la persona que nos recibió, me empiezan a explicar cómo son las situaciones, bueno, cómo es el manejo de ese lugar y el internamiento y cuánto tiempo y después la media luz y yo no entendía nada, así, yo no entendía nada de lo que me estaba hablando porque te repito, en mi familia sí hay alcohólicos, muchos, pero ninguno estuvo en Alcohólicos Anónimos y ninguno estuvo internado en ninguna clínica, en ningún anexo, o sea, nada, ¿no? Tengo una tía que dice mi mamá que estuvo en un grupo de neuróticos anónimos, pero pues yo a lo mejor era una niña de, no sé, 4 o 5 años. Honestamente no me acuerdo. Y dice que íbamos. No me acuerdo.
Entonces, para mí, todo lo que me estaba diciendo, todo lo que me estaba diciendo y de todo lo que me estaba hablando, para mí era nuevo. Ok. O sea, era una información que yo no tenía el conocimiento de. Regresa mi hijo con la persona con la que se había ido a hablar y me dice, pues sí me voy a quedar. Y yo sentí así como un alivio así y un alivio y una incertidumbre, porque dije, ¿y si no funciona? O sea, y si esto no funciona, ¿qué voy a hacer? Claro. Pero dije, bueno, o sea, no pierdo nada con intentarlo. Claro. Se queda, para eso llega el papá de mi hijo, le explicamos toda la situación y él se me queda viendo y me dice, pues sí, que se quede. Y yo, "Ay, sí". No, o sea, yo ya había dicho que sí, pero pues sí, que se quede. Se queda. En el momento en el que salí, me fui para abajo. O sea, ya no aguanté, las emociones llegaron, y así estaba yo a media cuadra, doblada, llorando, porque me decía mi esposo, ya le van a ayudar, ¿por qué lloras? Y yo, y es que si no le ayudan, o sea, y si no sirve, y si esto no funciona, o sea, ya dejando los maltratan, el no les dan de comer, o sea, ya dejando todo eso de lado, le decía, es que yo quiero que esto funcione, por él, para él. Yo lo único que quiero es que él tenga una mejor calidad de vida sin las drogas. Claro. Y que salga adelante. O sea, para mí fue muy... Yo creo que para cualquier mamá y para cualquier papá es muy doloroso y muy complicado el hecho de tener un hijo internado en un lugar para adictos. Para adictos. Y justamente yo estaba tratando de formular esta parte de decir, bueno, sí, en el momento con él y ante las personas, porque yo recuerdo perfectamente ese día. Yo me acuerdo cuando él se acercó con nosotros, con Paul y conmigo, para platicar un ratito, y que le dijimos ahí varias cositas. Yo estoy seguro, no es por mí, ni por Paul, ni por nada, y a esto es a lo que me refería, cuando algo diferente empieza a operar, ¿no? Él muestra disposición, se empiezan a conjugar ciertas cosas, sí, ahí había firmeza, y usted lo dijo ahorita, ¿no? Sí. Mucha firmeza de o te quedas o te quedas. Sí. Pero todo se desmorona en el momento en el que cierran la puerta, y es así de... Dijo algo muy importante hace rato, es el hijo mayor. Sí. ¿Cómo llegar a casa a decirle a sus hermanos, ya no está? Ya no está, no lo van a ver, ¿y por qué no está? O sea, responderles a ellos por qué no está, y que además llego a casa, y sí, efectivamente, todos me preguntan, y Benjamín, y yo se quedó ya internado, y se va a quedar unos días ahí, y yo no sabía, honestamente no sabía yo qué decirles. Y mi hijo, el que sigue, me dice, mamá, yo creo que ya lo van a ayudar con su problema. Y entonces yo me le quedo viendo a mi hijo así con cara de... traga, tierra. O sea, ahí llegaron sentimientos hasta de pinche escuincle, pinche cabrón, perdón. Échale. Pinche cabrón, o sea, lo que les vino a no enseñar a mis hijos, ¿no? Pero sí lo que les mostró. Sí, claro. ¿No? Entonces yo decía... Y bueno, ese día lloré al otro día, y después dije, bueno, ya, yo espero que esté bien, espero que esto funcione. Tengo toda la fe puesta en él y en lo que el lugar está ofreciendo, ¿no? O sea, ¿usted cree en Dios? Sí. Porque es la primera vez, y ahorita que se lo pregunté, no me detuve. Es la primera vez que yo le pregunto a alguien así como muy, muy específico, si usted cree en Dios. Yo tengo el recuerdo de una cosa en mi historia. Y a mí hubo un día que tocaron esa fibra muy, muy particularmente cuando me dijeron, ¿tú sabes cuántas veces mientras tú estás interno, tu familia le está pidiendo a Dios? ¿Cómo fue esa parte de usted?
La verdad no ha sido complicado porque yo me siento muy cerca de Dios. O sea, yo siento que me escucha y cuando él cuando él deja de ir al centro de integración, yo decía, Dios, yo pongo a mi hijo en tus manos. No quiero que sea un drogadicto, no quiero que acabe como el señor que veo todos los días aquí cruzando la calle. Y por favor, ponme a las personas correctas para que ayuden a mi hijo. Entonces, obviamente, no es como así toma, ¿no? O sea, todo lleva un tiempo y todo lleva un proceso. Cuando Benjamín entra aquí, sí, yo todos los días le pedía a Dios que él esté bien. O sea, y hasta la fecha, y por él, por todos mis hijos, que ellos estén bien. O sea, que los cuide, que los proteja y que no deje que nada malo les pase. Y fíjese, ahorita que estamos llegando a la parte más... Ay, ¿no? Porque obviamente emociones... un chingo, ¿no? Un chingo porque yo ahorita le decía tristeza, desconsuelo, ¿no? Porque, puta, pues a quién le platico que mi hijo está internado. Quiero como que darle ese giro que considero yo muy importante porque de pronto yo lo he vivido con familias que llegan con nosotros aquí y en otros lugares donde yo he participado de aquí se lo traigo y cuando me lo regresan bien, ¿no? Sí. Como si esta madre fuera gripa. Ah, sí. Nos los traen no, señora, no es una guardería para niños latosos, no. Esta madre es para gente que estamos enfermos. Y esta enfermedad va a ir avanzando a pesar de no estar en consumo, ¿eh? Porque hoy por ejemplo, yo conozco a su hijo. Yo la he visto a usted presente con nosotros. Yo he visto que usted ha tomado participación en dinámicas familiares, que ha tomado participación en eventos que hacemos dentro del lugar. Y no con esto quiero decir que ese sea el único camino, pero la recuperación integral se trabaja de esa forma, ¿no? El paciente adicto y los pacientes familiares. Si esta madre trabaja y estos no, va a haber un área de oportunidad importante que va a poder valerse el adicto para ponerle otra vez en su madre. Y perdón que lo diga con estas palabras, pero no hay otra forma de describirlo. Aquí cambia algo. A mí me tocó ver a su hijo cuando recién llegó. Con sus ojitos de gatito con botas, con su suéter de César Costa, que hasta la fecha le sigo haciendo burla. Pero, pasa un año. Pasa un año y un día da testimonio. ¿Qué sintió usted? La verdad, yo te lo voy a decir de dos maneras. Yo creo que no hubiera sentido lo mismo si yo no me hubiera integrado al círculo social de Alcohólicos Anónimos. Así lo voy a decir, al círculo social de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que no hubiera sentido lo mismo que incluyéndome en el círculo social de Alcohólicos Anónimos. La verdad sentí bien padre el día que dio testimonio mi hijo. O sea, bien padre porque dije, ya pasó un año que yo he estado ahí, atrás de él y atrás de mis otros hijos, y atrás del marido, porque para que esto funcione. Y no para él, para todos. Para mí, no fue un año de recuperación de Benjamín. Fue un año de recuperación familiar. Puta, qué cosa, y lo digo así, porque ahorita se me vino a la mente muchas familias que yo he recibido que me dicen, es que no puedo ir el domingo. Nosotros, aquí dentro de la clínica, les decimos, vengan a las juntas familiares. Estas juntas no son para que les digamos cómo va a operar. Estas juntas son justamente para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de... ¿En qué parte nosotros como familia tenemos que coayudar al pinche atarantado a que empiece a tener un cambio de vida? Porque antes de terminar justamente la parte integral de decirle, bueno, ok, hoy ya no estás en la casa, pero todo el puto día te la pasas en el grupo. Sí, porque claro que hay que hablar de eso, ¿no? Sí. O sea, de repente se deja la casa
para entonces enfocarse en la recuperación. Y yo tengo muy presente el caso de su hijo, que se ha enfocado en esa parte. Sí. Ha llegado a las 3 de la mañana de un compartimiento. Sí. Ha llegado después de 2 días porque se fue con los pinches locos a Querétaro, porque se fue a una junta de 100 horas, porque se fue, y podríamos mencionar muchas cosas. Pero justamente muchas familias vienen, nos traen a sus hijos y nos dicen, nos vemos dentro de un mes o dentro de un mes y medio. Y ya lo quiero bien. ¿Y qué día me toca ir a ver? Por puta, o sea, hay familias codependientes, pero chingón en esta onda. Neta. De que todos los días mandan un mensajito preguntando, ¿y cómo amaneció mi bebé? Señora, amaneció igual de tonto que hace 8 días. No quiere entender, ¿no? Porque casi quieren venir a traerle su Choco Crispies porque a las 9 de la mañana se levantaba. Y aquí es con un amor diferente, sí, empezarlo a formar, ¿no? Decía usted ahorita la parte de su primer aniversario. Yo recuerdo perfectamente los ojos que yo le vi a usted y las palabras que usted le dijo. Y sé perfectamente que otra vez vuelve esa emoción, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en usted? Fuera de la parte terapéutica, sino como mamá, de ver a su hijo logrando algo distinto. De verlo lejos del hilo de la muerte, sí, en la que él estaba. La verdad fue muy gratificante, fue muy emocionante y fue muy, en ese momento fue tranquilizador, como se diga, la situación, porque ya pasó un año y yo creo que podemos con más, juntos. O sea, vaya, juntos en el sentido de que familia. Aquí estamos, te apoyamos, claro. Pero sí viene la otra cara de la moneda, como bien lo mencionas ahorita, de que es que ahora está todo el día en el grupo. ¿Y por qué tienen que estar todo el día en el grupo? Y espérame, no soy yo, es su papá. O sea, aquí el que parece la mamá angustiada y... ¡Hablas con mi jefe! Es mi marido. O sea, porque ¿a qué hora va a llegar? Y yo, no sé, está en el grupo. O sea, relájate. El día que no vaya, entonces ese día claro. Nos preocupamos y armamos un desmadre. Está en el grupo. No, pero... Y es que los primeros días, cuando sale de media luz, fue el internamiento. Aparte de él, no duró 3 meses, creo que duró como 6, 8, no sé. Duró mucho tiempo. Después media luz. Y esa es la parte que te digo que a veces como papás no lo entendemos, no se dimensiona. No se dimensiona. ¿Por qué tienen que ir diario? Y a mí, yo no lo entendí hasta que un día en una plática con un psicólogo de aquí, nos dice, el psicólogo y nos lo han dicho hasta los del grupo, esto es como una, lo que les dan a los enfermos de cáncer. Quimioterapia. Como una quimioterapia para nosotros, los enfermos de adicción, de alcohólico. Esta junta de 1:30 es como nuestra quimioterapia diaria. Y tenemos que estar aquí diarios. A mí el día que me dijeron eso, dije, mijito, ¿a qué hora te vas a ir a tu junta? Esa parte es la parte que a veces como papás, como mamá, dices, ¿pero por qué tienes que ir diario? O sea, de la escuela descansas 2 días, ¿no? Porque aquí tienes que ir todos los días. ¿Por qué? Hasta que a mí no me dijeron eso, yo no lo entendí. O sea, yo dije, sí, o sea, es la medicina de mi hijo que se tiene que tomar todos los días, la vitamina que se tiene que tomar todos los días, para que esperemos que no recaiga. Es por ello la importancia de que la familia también debe de tomar atención en el problema como familia. Sí. Ahorita, dentro de toda esta plática que tuvimos, quise hacer como mención de cosas importantes. La parte colateral que como adicto uno lesiona dentro del ambiente familiar. La parte integral donde la familia también tiene que ser tratada. Y ya sea con acompañamiento terapéutico o con juntas de Al-Anon o de CODA o como lo quieran manejar. Pero sí con la parte práctica de decir esto es una enfermedad. Y la enfermedad, yo lo dije hace rato, a pesar de no tener consumo, la enfermedad puede seguir avanzando, ¿eh? Sí. Hoy, antes de terminar, me gustaría que usted le pudiera decir a toda la gente que nos está viendo, hay muchísimas familias
que nos ven y que nos preguntan un chinguero de cosas, ¿no? Y de verdad, a mí me gustaría mucho que fuera, ¿quién mejor que alguien que lo vivió en carne propia? El consejo bien intencionado o esperanzador de decirle a alguien, ¿sabes qué? No pierdas la fe. O lo que usted quiera decirle a la banda. Pues primero que nada quisiera decirles que sí tenemos que estar muy pendientes de los focos rojos que tenemos con los hijos adolescentes, o inclusive con los niños. Perdón que lo mencione, en la primaria de mi hijo, va en 5º grado de primaria, un compañero llevó un cigarro electrónico. Entonces ya estamos hablando no de la secundaria, ya estamos hablando que ya en la primaria también hay estos datos, ¿no? Estos focos rojos que a lo mejor no es mi hijo, pero que tenemos que estar atentos, pendiente de lo que está pasando en las escuelas, en todas las escuelas. Cuando tú le encuentras algo a tu hijo, no es casualidad, es un foco rojo. No pierdan la fe. Sí se puede, cuesta mucho trabajo. Y infórmense, de verdad hay mucha mala información de lo que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, las clínicas para recuperación. Hay que informarnos un poco más para perderles el miedo de ayudar a nuestro familiar, sea nuestro hijo, el sobrino, el hermano, el tío, el esposo, o sea, quien sea. Eso es lo que yo quisiera decirles. Como parte adicional de esta plática que hoy nos concedió usted, quiero decirles, su hijo lleva 2 años limpio. Sí. Y a mí siempre me conmueve mucho el poder decir, lleva 2 años en los que se ha esforzado, donde ahorita retomó en algún momento la parte de su escuela, ha empezado a trabajar de forma diferente, quiso aprender algo. Y creo que esa es la parte con la que yo me quedo el día de hoy, ¿no? A través de encontrar pertenencia en un lugar como el que nosotros tenemos, a toda la gente que nos está viendo, Clínica Di Lupi no es quítate la máscara, ni quítate la máscara es Clínica Di Lupi, pero aquí fue donde surgió todo, ¿eh? Aquí yo encontré muchísimas cosas. Nosotros estamos ubicados en la calle de Wagner 295, en la Colonia Vallejo. Vamos a dejar también el teléfono de contacto de la clínica. Si gustan, también pueden buscar contacto por medio de Facebook en Quítate la Máscara. Esto es algo que hay que atenderlo. Y algo muy importante que dijo usted, a los primeros focos rojos no es casualidad. No es casualidad que tu hijo el día de hoy le encuentres un cigarro de marihuana. No es casualidad que le encuentres un papelito con cocaína o con cosas que realmente él no necesita. Si fuese el caso de que fuera de un amigo, hay que ponerle atención a los amigos que tienen tus hijos. Hoy, de verdad, yo agradezco mucho esta parte de que se haya tomado usted el tiempo. Sabemos, yo personalmente sé que no es nada sencillo el hablar de la enfermedad de alguien tan cercano como es un hijo. Yo, de verdad, le reconozco mucho el valor para venir a platicarlo. Ya lo habíamos estado platicando desde hace ya un buen tiempo. Y qué bueno que se haya dado el día de hoy. A toda la gente nos gustaría decirles únicamente para terminar, mándenos preguntas, mándenos dudas. La intención de nosotros es justamente darle más herramientas tanto al adicto como a las familias, tanto de lugares como de formas y como de intenciones de cómo poder resolver el tema integralmente, donde todos nos integremos. ¿Ok? Muchísimas gracias a toda la banda. Esperen todas las sorpresas que vamos a estar trayendo. No olviden seguirnos en nuestras plataformas, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en todos lados ahí vamos a estar. Y esperen nuevas sorpresas. Hasta la próxima.